La inteligencia artificial, la revolución que ya vivimos. La inteligencia artificial ya está entre nosotros, no como en las películas Matrix, Her o Terminator, sino en nuestros teléfonos, redes, búsquedas y decisiones. Pero, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Es la capacidad de las máquinas para razonar, aprender, descubrir patrones y adaptarse, simulando nuestra inteligencia humana. La inteligencia artificial se basa principalmente en aprendizaje automático, donde los algoritmos se entrenan con datos y aprenden a predecir, recomendar o decidir. En el aprendizaje automático existen tres paradigmas: el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Cada uno tiene enfoques y aplicaciones distintas. El aprendizaje supervisado utiliza datos etiquetados para entrenar modelos que predicen resultados. El aprendizaje no supervisado busca patrones ocultos en los datos, mientras que el aprendizaje por refuerzo, el entrenamiento de modelos se realiza mediante prueba, error y retroalimentación. ¿La inteligencia artificial puede llegar a ser consciente? Aún no, pero la discusión ética y filosófica está abierta, especialmente si esta tecnología empieza a parecerse demasiado humana. Las aplicaciones de la inteligencia artificial se podrían decir que son casi infinitas. Por ejemplo, optimización logística, personalización comercial, automatización robótica, atención al cliente con chatbots, seguridad cibernética, marketing predictivo, diagnóstico médico, asistentes inteligentes, etcétera, etcétera. Lo más fascinante es lo siguiente: la inteligencia artificial aprende cada día, como el estudiante que mejora sus respuestas tras cada examen. Su precisión y utilidad evolucionan constantemente. ¿Estamos listos para cohabitar con máquinas inteligentes? La inteligencia artificial promete eficiencia, automatización y nuevas oportunidades, pero también plantea desafíos sobre privacidad, libertad y control. Catedrátic.com te guía para entender esta revolución, formar criterio y usar el poder de la inteligencia artificial para lograr resultados positivos. Bien, amigos de Catedrátic.com, vamos entonces a iniciar la exposición y comentarios del presente video, y empezaremos por definir qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se refiere a sistemas informáticos o algorítmicos que imitan el comportamiento humano inteligente y por lo tanto permite a las máquinas razonar y tomar decisiones, descubrir patrones y relaciones en los datos, generalizar y aplicar conocimientos a nuevas situaciones, aprender de las experiencias pasadas y adaptarse a la nueva información. En resumen, la inteligencia artificial es la tecnología que permite a las máquinas emular la inteligencia humana, y esta se implementa a través de sistemas y máquinas, creando así una relación intrínseca entre ambos conceptos. Los sistemas de inteligencia artificial se desarrollan procesando grandes cantidades de datos para identificar patrones, modelar la toma de decisiones y generar resultados como predicciones, recomendaciones o decisiones. Esta capacidad se ha logrado en parte mediante el estudio de los patrones del cerebro humano y el análisis de los procesos cognitivos. Sin embargo, la generación actual de inteligencia artificial se centra más en el análisis comparativo de conjunto de datos,
que en conceptos avanzados que involucran el modelado de redes neuronales del cerebro humano y la cognición. Los conceptos de neurobiología humana se están aplicando para fundamentar el desarrollo de capacidades avanzadas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial imita la inteligencia humana. La inteligencia artificial es ejecutada por software o algoritmos para luego tomar decisiones de manera autónoma basada en su programación y análisis de datos. Para que los sistemas de inteligencia artificial se puedan desarrollar, se necesita entrenar los algoritmos, y el entrenamiento, esta tarea, se realiza mediante el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático, para finalmente tener un programa que pueda sentir, razonar, actuar y adaptarse. Eso es lo que conocemos como inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? El aprendizaje automático implica el procesamiento comparativo de grandes conjuntos de datos para detectar patrones, asociaciones y relaciones. La información resultante se utiliza para generar diversos resúmenes, recomendaciones o predicciones sobre fenómenos generales. La pregunta clave es lo siguiente: ¿es la inteligencia artificial lo mismo que el aprendizaje automático? Y la respuesta es la siguiente: el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo son métodos desarrollados para entrenar a una computadora a aprender de sus entradas sin necesidad de programación explícita para cada circunstancia. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo también pueden utilizarse para entrenar un sistema de computación digital y lograr una inteligencia artificial limitada. Otro aspecto clave de la inteligencia artificial son las funciones del aprendizaje automático, y son tres. La primera función es el descriptivo, el predictivo y el tercero es el prescriptivo. El descriptivo es un sistema donde se usa la data para explicar lo que ocurrió en el pasado y también nos ayuda a comprender el porqué de ese evento. El predictivo: en esta función el sistema usa la data para predecir lo que es más probable que ocurra en el futuro. Y en la tercera función, de carácter prescriptivo, el sistema usa la data para recomendar acciones que se puedan llevar a cabo para influir en los resultados. Luego de ver los aspectos claves, entonces nosotros podemos presentar casos de uso del aprendizaje automático. El aprendizaje automático ayuda al sector logístico a optimizar las rutas de envío y entrega, al sector de venta minorista a personalizar las experiencias de compra y administrar el inventario, a los fabricantes les ayuda a automatizar fábricas y a proteger a las organizaciones en todas las partes del negocio. Por ejemplo, cuando una persona usa su voz para hacer consultas a su teléfono inteligente, se usa el aprendizaje automático para comprender la solicitud y ayudar a encontrar el resultado. El alcance de los casos de uso del aprendizaje automático es amplio y está en constante expansión.
A partir de aquí entonces vamos a comentar sobre el proceso de aprendizaje automático, porque el aprendizaje automático es muy importante dada su capacidad para analizar grandes cantidades de datos y extraer información valiosa, también para automatizar tareas complejas, mejorar la toma de decisiones y personalizar experiencias, para de esa manera impulsar la innovación en diversas industrias. El aprendizaje automático comienza con datos, mejor dicho, con números, fotos o texto, transacciones bancarias, fotos de persona o incluso productos de una panadería, registros de reparaciones, datos de series temporales, de sensores o informes de ventas. Los datos se recopilan y se preparan para usarse como datos de entrenamiento o como la información con la que se entrenará el modelo de aprendizaje automático. Cuanto más datos, mejor será el programa. A partir de ahí, los programadores eligen un modelo de aprendizaje automático. Van proporcionando los datos y dejan que el modelo informático se autoentrene para encontrar patrones o hacer predicciones. Con el tiempo, el programador humano también puede ajustar el modelo, incluyendo la modificación de sus parámetros para obtener resultados más precisos. A continuación, yo lo que voy a hacer es presentarles el desglose del proceso de aprendizaje automático en 5 partes. Y cada parte va a tener una sentencia, luego una explicación y una analogía, como si se tratara de un estudiante. O sea, el proceso se estaría explicando, luego ese proceso toma como referencia a un estudiante de gatos. El primer punto, el proceso implica desarrollar un gran conjunto de datos. ¿Cuál es la explicación para este punto? Lo primero que se necesita es mucho material de estudio. Si quieres que una máquina aprenda a identificar algo o hacer predicciones, debes darle muchísimos ejemplos. ¿Cuál es la analogía con un estudiante de gatos? Reunimos miles de fotos, algunas son de gatos, y para que aprenda bien, también incluimos fotos de otros animales, perros, zorros o conejos. Este es nuestro gran conjunto de datos. Segundo punto del proceso de aprendizaje automático de inteligencia artificial. Aquí lo que tenemos que hacer es dividir los datos en 2 o más grupos para tener un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación. La explicación. No usas todo tu material de estudio para enseñar. Separas una parte para el examen final. El grupo más grande se usa para entrenar al modelo, o mejor dicho, para enseñarle, y el más pequeño se guarda para validarlo o evaluar el modelo. ¿Cuál sería la analogía con el estudiante de gatos? Para este punto tenemos que dividir las fotos en 2 pilas. La primera pila, que es el conjunto de entrenamiento, debe tener al menos el 80% de las fotos que le damos al estudiante para que estudie. Y le decimos, mira, este es un gato, este no es un gato, esto también es un gato. El conjunto de validación, constituido por el 20% de las fotos. Esta es la fila más pequeña que guardamos bajo llave. El estudiante nunca lo ha visto, por lo tanto será su examen sorpresa. Avanzamos al
tercer punto de el proceso de aprendizaje automático. Y aquí tenemos lo siguiente. Vamos a analizar un conjunto de datos en busca de patrones y predicciones para crear un modelo. ¿Cuál es la explicación? Aquí es donde ocurre el aprendizaje real. La máquina o el modelo examina el conjunto de entrenamiento y busca características comunes o reglas. La analogía con el estudiante de gatos sería: mientras el estudiante mira las fotos de entrenamiento, empieza a notar patrones y dice: ok, los gatos suelen tener orejas puntiagudas, bigotes, ojos de cierta forma y un tamaño específico. Al aprender estos patrones, está creando un modelo mental de lo que es un gato. Cuarto punto consiste en probar si estos patrones y predicciones se mantienen cuando se aplican al conjunto de validación. ¿Y por qué? Ahora es el momento de la prueba. Se usa el conjunto de datos que se había separado, es decir, el de validación, para ver qué también aprendió el modelo. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿puede aplicar lo que aprendió a ejemplos que nunca ha visto? Y para relacionar este punto, tenemos que utilizar la analogía con el estudiante de gatos. Sacamos la pila de fotos del examen, el conjunto de validación, le mostramos una foto nueva al estudiante y le preguntamos: ¿esto es un gato? Como nunca ha visto estas imágenes, no puede simplemente memorizar la respuesta, tiene que usar los patrones que aprendió. Si acierta la mayoría de las veces, su modelo mental es bueno. Si confunde un zorro con un gato, sabemos que su modelo es imperfecto. Y el último punto del proceso de aprendizaje automático tiene que ver con la repetición cuando sea necesario para refinar el modelo. ¿Cuál es la explicación aquí? Rara vez el modelo es perfecto al primer intento. Basado en los errores que cometió durante la validación, los desarrolladores ajustan los parámetros y vuelven a entrenarlo. Este ciclo se repite para mejorar la precisión. La analogía con el estudiante de gatos es el siguiente. Si el estudiante falló mucho, le damos retroalimentación. Te equivocaste aquí, porque fijaste demasiado en el color naranja, pero los zorros también son naranjas. Presta más atención a la forma de la nariz y las orejas. Luego lo mandamos a estudiar de nuevo el conjunto de entrenamiento con estas nuevas instrucciones. Repetimos el ciclo de estudio y examen hasta que sus calificaciones sean excelentes. En resumen, en el ciclo de aprendizaje y evaluación para crear una inteligencia artificial se necesita reunir los datos, separar los datos en un grupo para estudiar y otro para el examen, crear un modelo aprendiendo patrones de los datos de estudio, evaluar el modelo con los datos del examen para ver que también funciona en situaciones nuevas y finalmente ajustar y repetir hasta que el modelo sea lo suficientemente inteligente y preciso. Amigos, si han llegado hasta este momento del video, yo les sugiero que visiten el canal de Catedratic.com en YouTube y ahí van a tener modelos de inteligencia artificial donde se explica sobre la precisión y eficiencia de los modelos de inteligencia artificial. Esto les recuerdo a manera de sugerencia para aquellos que quisieran tener un panorama más amplio sobre lo que es eficiencia y precisión de los algoritmos en inteligencia artificial.
Bien amigos, ha llegado el momento de pasar a la última parte del video y para eso vamos a empezar a comentar sobre los tipos de aprendizaje automático. Y empezaremos comentando sobre el aprendizaje supervisado. Este tipo de aprendizaje es un modelo que usa datos de entrenamiento etiquetados, es decir, datos estructurados para asignar un atributo específico a una etiqueta. En el aprendizaje supervisado se conoce la salida, por ejemplo, el reconocimiento de la imagen de una manzana, y el modelo se entrena con los datos de la salida conocida. En términos muy sencillos, significa que debemos entrenar al algoritmo para que reconozca fotos de manzana. Y esto lo vamos a conseguir transmitiéndole fotos etiquetadas como manzanas. Los algoritmos de aprendizaje supervisado más comunes son los siguientes: la regresión lineal, la regresión polinómica, K vecinos más cercanos, naive Bayes y finalmente los árboles de decisión. El siguiente modelo es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es un modelo automático que usa datos sin etiquetar, es decir, son datos no estructurados para aprender patrones. A diferencia del aprendizaje supervisado, la precisión de la salida no se conoce de antemano. En cambio, el algoritmo aprende de los datos sin intervención humana, por lo que se le conoce como no supervisado, y los categoriza en grupos según los atributos. Por ejemplo, si el algoritmo recibe imágenes de manzanas y bananas, trabajará por sí solo para categorizar qué imagen es una manzana y cuál es una banana. También hay un enfoque mixto para el aprendizaje automático, denominado aprendizaje semisupervisado, en el que solo se etiquetan algunos datos, y de esa manera el aprendizaje semisupervisado, el algoritmo que se está entrenando debe determinar cómo organizar y estructurar los datos para lograr un resultado conocido. Por ejemplo, al modelo de aprendizaje automático se le dice que el resultado es una pera, pero solo algunos datos de entrenamiento están etiquetados como una pera. El aprendizaje no supervisado es bueno para el modelado descriptivo y la coincidencia de patrones. Los algoritmos más comunes de aprendizaje no supervisado que se usan en la actualidad incluyen los siguientes modelos: agrupación en clústeres K-means, agrupación jerárquica y los modelos de mínimos cuadrados parciales. El aprendizaje por refuerzo es un modelo de aprendizaje automático que se puede describir como aprender haciendo a través de una serie de experimentos de prueba y error. Por ejemplo, un agente de inteligencia artificial aprende a realizar una tarea definida a través de un ciclo de retroalimentación, hasta que su rendimiento está dentro de un rango deseable. El agente recibe un refuerzo positivo cuando realiza la tarea de forma correcta y un refuerzo negativo cuando tiene bajo rendimiento. Los agentes de inteligencia artificial utilizan este método de aprendizaje por refuerzo para tomar decisiones óptimas en diversas aplicaciones como la robótica, videojuegos y automatización industrial. El aprendizaje por refuerzo ha ganado relevancia en la industria debido a su capacidad para optimizar
decisiones a partir de la experiencia, lo que le convierte en una herramienta poderosa dentro de la inteligencia artificial, especialmente para entrenar a los agentes de inteligencia artificial. Ventajas del aprendizaje automático. El aprendizaje automático ofrece numerosas ventajas, incluyendo la automatización de tareas repetitivas, la mejora de la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones complejos y la adaptación continua a nuevos datos. Estas capacidades permiten a las empresas ser más eficientes, precisas y competitivas. Por ejemplo, en el reconocimiento de patrones. El aprendizaje automático puede identificar patrones complejos en los datos, lo que permite la detección de fraudes, la personalización de recomendaciones y la optimización de procesos. Además, también ayuda en la anticipación de tendencias. Ventajas en la automatización. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden automatizar tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, liberando a los empleados para que se enfoquen en tareas más estratégicas y creativas. Como ejemplo, podemos citar la automatización de procesos de atención al cliente, la gestión de la cadena de suministro y la detección de fraudes. Ventajas en la mejora continua. Los algoritmos de aprendizaje automático añaden un nivel de sofisticación a las metodologías de mejora continua al proporcionar análisis de datos más avanzados, automatización inteligente, predicción y prevención. Los beneficios son mayor precisión, velocidad de implementación, adaptabilidad y reducción de costos. Las ventajas del aprendizaje automático, por supuesto que van a tener un efecto en las utilidades de la empresa, porque estos algoritmos continuamente se van adaptando. Eso significa que ellos pueden aprender y adaptarse continuamente a nuevos datos, mejorando su rendimiento con el tiempo y ofreciendo resultados más precisos a medida que se utilizan. También va a impactar en la empresa vía eficiencia y productividad, porque al momento que se automatizan tareas y se mejora la toma de decisiones, el aprendizaje automático puede aumentar la eficiencia y la productividad en distintas áreas de una empresa. Y también algo muy importante es la reducción de costos. La automatización y la mejora de la eficiencia pueden llevar a una reducción de costos operativos. Y con el tiempo se van a generar nuevas oportunidades para una empresa o organización, porque el aprendizaje automático está abriendo nuevas posibilidades en áreas como la robótica, los vehículos autónomos y la realidad virtual y aumentada. El aprendizaje automático es una tecnología muy prometedora. Y para comentar sobre este punto, pongamos como ejemplo la experiencia del cliente. Utilizando los algoritmos de aprendizaje automático, se puede predecir el comportamiento de un determinado
cliente de manera individual. La predicción como capacidad es la clave para prever las necesidades de cada cliente y personalizar productos y servicios en consecuencia. Desde esta perspectiva del consumidor, al evitar las dificultades éticas de el aprendizaje automático, la predicción puede ser el antídoto definitivo contra la sobrecarga de información que enfrentamos a diario. Al implementar soluciones de aprendizaje automático para predecir qué contenido es más relevante para cada individuo, los clientes pueden recibir mejores recomendaciones, menos correo basura, muy poco spam en la bandeja de entrada y los resultados de búsqueda en Google o otro buscador van a ser de mayor calidad y en consecuencia vamos a tener un cliente más satisfecho. El aprendizaje automático está asociado con otros subcampos de la inteligencia artificial, como por ejemplo con el lenguaje natural, las redes neuronales y el aprendizaje profundo. Y antes de entrar en un poco más de detalle, veamos un poco de relación entre el aprendizaje automático y estos subcampos. Como mencionamos al principio del video, el aprendizaje automático es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas aprender de los datos sin ser programados explícitamente. El aprendizaje profundo, por su parte, es una rama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con múltiples capas para analizar datos complejos y extraer características relevantes. El procesamiento del lenguaje natural es una área del aprendizaje automático que se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano, mientras que las redes neuronales son el componente fundamental del aprendizaje profundo y se inspiran en la estructura del cerebro humano para procesar información. Bien, ahora veamos qué es el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es un campo del aprendizaje automático en el que las máquinas aprenden a comprender el lenguaje natural, tal como lo hablan y escriben los humanos, en lugar de los datos y números que se utilizan habitualmente para programar computadoras. Esto permite a las máquinas reconocer, comprender y responder al lenguaje, así como crear texto nuevo y traducir entre idiomas. El procesamiento del lenguaje natural habilita tecnologías como los chatbots y asistentes digitales como Siri o Alexa. ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal es una tecnología subyacente al aprendizaje profundo. Las redes neuronales son una clase específica de algoritmos de aprendizaje automático de uso común. Las redes neuronales artificiales se basan en el cerebro humano, donde miles o millones de nodos de procesamiento están interconectados y organizados en capas. En una red neuronal artificial, las células o nodos están conectados. Cada célula procesa entradas y produce una salida que se envía a otras neuronas. Los datos etiquetados se mueven a través de los nodos o células y cada célula realiza una función diferente. Ejemplo, en una red neuronal entrenada para identificar si una imagen contiene un gato, los diferentes nodos evaluarán la información y generarán una salida que indica si la imagen contiene un gato. ¿Qué es el aprendizaje profundo? El aprendizaje profundo son redes neuronales con múltiples capas
La red en capas puede procesar grandes cantidades de datos y determinar el peso de cada eslabón de la red. Ejemplo: en un sistema de reconocimiento de imágenes, algunas capas de la red neuronal podrían detectar rasgos individuales de un rostro, como ojos, nariz o boca, mientras que otra capa podría determinar si esos rasgos se presentan de forma que indiquen un rostro. Al igual que las redes neuronales, el aprendizaje profundo se basa en la forma en que funciona el cerebro humano y potencia muchos usos del aprendizaje automático, como los vehículos autónomos, los chatbots y los diagnósticos médicos. Amigos, hemos concluido con los comentarios del presente video y antes de pasar a las conclusiones quiero compartir con ustedes una reflexión final sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solo una herramienta en el reflejo de nuestra capacidad de imaginar nuevos futuros. En Catedrático.com la usamos para encender la chispa del aprendizaje, romper barreras y construir comunidades que creen en el poder del conocimiento compartido. Amigos, sigamos creando juntos desde el corazón y con propósito un mundo donde educar sea un acto de esperanza y transformación. Muchas gracias por su atención y hasta entonces.